En que podaba un árbol. Un policía que lo auxiliaba cayó de la ambulancia y está grave. Desastre, está ahí Rodo Morel. Sí, Rodo, contame finalmente. No, Chiche, te contaba que la naturaleza de las cosas es que esta palmera, de alrededor de entre 10 y 15 metros de alto, que está en la casa, en la vivienda de la parte del frente de Bedia 2872, en el barrio de Saavedra, los titulares de esta vivienda le dieron la tarea de poda y corte a estos tres chicos, a estos tres hermanos que ofrecían este servicio mediante folletos. Los contrataron ayer al mediodía. Bueno, de los tres, dos masculinos y una mujer, uno de los tres sube a esta palmera, solamente con un serrucho, ¿sí? Y un arnét, una especie de soga para sostenerse y trabajar en las alturas. No se sabe muy bien qué le sucedió a este muchacho, si fue un error humano o algo extra, o viento, o algo que le haya pasado, que él se zafa de esa soga, de ese arnét y queda colgado. Con tanta mala suerte que queda colgado de la parte del cuello. Es como que se estaba ahogando, se estaba ahorcando. Sí. En la esquina de la vivienda de Bedia 2872, Carlos, hay un puesto de la policía de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿esa palmera está en la línea de construcción o está en la línea de la propiedad? No entiendo bien eso. Está dentro de la propiedad. Detrás de la palmera, Chiche, está la medianera que divide, ¿sí? Con los 15 que siempre tiene que estar entre vivienda y vivienda, entre lote y lote. Hay una pared, hay una medianera. La palmera está de este lado de la vivienda, o sea, le corresponde, ¿sí? A donde está, ¿sí? A Bedia 2872. ¿Qué ocurría, Chiche? Sí. Está buena la pregunta. Hay un conflicto de vecino, ¿por qué? Porque la palmera empezó a crecer, ¿sí? Tira suciedad. La suciedad es la típica de las hojas, típicos del propio árbol, de la propia palmera. Sí. Y la señora, para no molestar a la vecina de al lado, ¿sí? Con esta palmera, insisto, de casi entre 10 y 15 metros de alto, decide contratar a estos tres chicos que ofrecen este servicio de poda. Sí. Viéndolo a simple vista, Carlos... Pero digo, tenían una RT, es un trabajo... Pero están a mano los dueños de esa casa. Chiche. Sí. Si no tenía RT... Bueno, Chiche, date cuenta que una responsabilidad civil de parte de los titulares de la vivienda, porque son tres personas mayores, sin ningún tipo de seguro de empleo, sin ningún contrato, partamos desde ahí. La persona prácticamente queda colgada, ¿sí? Del cuello y llaman a los bomberos, primero para sacarlo. Tenés que vender la casa y la palmera para pagar todo eso. Sí, claro, claro. Viene SAME y lo traslada. Y ahí viene la segunda historia de esta tragedia, porque se lo llevan al chico casi inconsciente, ¿sí? Con pocos signos vitales, se lo llevan al hospital Pirovano y se sube la misma víctima, el médico que venía de la ambulancia de SAME, la hermana y un policía. Ahí está la cuestión, ¿por qué sube el policía? No sabemos por qué, pero van en la parte trasera de la ambulancia de SAME. Sí. Cuando empiezan a salir de acá a 10 cuadras para ir al hospital Pirovano, la hermana, en un brote psicótico, quiere bajarse de la ambulancia porque en un principio la médica que estaba detrás de esa ambulancia le notifica que el hermano estaba muerto, que ya no tenía signos vitales, que no llegó con vida al hospital. La hermana, en ese ataque de nervios, abre la puerta de la ambulancia, una ambulancia que iba a una velocidad considerable, estaba llevando de urgencia a un paciente, quiere tirarse de la ambulancia y el policía que estaba ahí atrás trata primero de retenerla a ella y después de cerrar la puerta. Carlos, con tanta mala suerte que en ese momento que el policía quiere hacer esas dos acciones en una, la ambulancia agarra una loma de burro, salta un poco la ambulancia y el oficial se cae al asfalto. ¿Sí? Traumatismo de cráneo, ¿sí? Con hundimiento en su parte encefálica. El policía grave, ¿sí? Lo suben a la ambulancia y llegan al Pirovano. La ambulancia con una víctima, que es el chico que quedó acá sujeto a esta palmera y llegó muerto. Más el policía. Y el oficial
¿sí? De la policía de la ciudad de Buenos Aires, que fue de ayuda, ¿sí? Para subirse a la ambulancia y terminó, ¿sí? Con un traumatismo de cráneo y en grave estado ahora en el hospital italiano. Dame un minuto, porque Gastón tiene más información sobre esto. Sí, a ver, el oficial mayor Hugo Orlando Martínez es en cuestión. Yo lo tengo como que, a ver, en un principio el diagnóstico era ese, al final lo operaron, fractura de cráneo y hematoma subdural. Además de lo que dijo Rodo, o sea, mucho más grave todavía. Es muy muy grave. Lo operaron y está en el hospital italiano. Sí, a ver, está en un estado delicado, son optimistas los médicos, pero está en un estado muy delicado. Fue intervenido quirúrgicamente, entiendo. ¿Cómo? Fue intervenido quirúrgicamente. Sí, fue operado, estabilizado y, como decimos, permanece estable, pero la situación es delicada. Una situación muy complicada y, como decimos, además de lo que dijo Rodo, porque todo lo que contó Rodo es tal cual, agregamos esto, fractura de cráneo y hematoma subdural, este oficial mayor de la policía de la ciudad, que lo que estaba haciendo era acompañar tanto a esta mujer como a su familiar al hospital en grave estado. Bueno, terminó muriendo dentro de la ambulancia y se generó yo diría este ataque de nervios, ¿no? De la mujer a raíz de la muerte de su hermano. Claro, ahora, porque Rodo, le comunica la doctora, Claro, le comunica a la hermana que ya no se podía hacer nada por el hermano porque estaba muerto. Ahora, Rodo, era una palmera que evidentemente estaba en conflicto entre estas dos casas que estamos viendo. Ahora tienen conflicto la casa. Claramente, Sofi, claramente, porque date cuenta que es de una altitud bastante considerable. Sí. Tiene entre 10 y 15 metros de alto, está pegada, es como la enamorada del muro, ¿sí? Esas plantas que se pegan directamente a la pared. Encarar un acá las árbol de raíces y el 15 tronco, metros de alto con 3 personas inexpertas es una locura lo que han Que hecho. muchas veces en los barrios, Sí, Chiche, Chiche, te tocan tal cual. timbre Tal cual. para hacerse unos mangos. Lo que tenés que hacer es Tal cual. directamente llamar al gobierno de la ciudad y ellos se encargan. No ir a la ciudad, dentro de tu casa no te lo No, hace. Maro, está adentro. Está en el interior de la casa la Está bien, pero vos pedís... Es muy pero común. vos- No te lo hace. No te lo hace, pero vos tenés que pedir... No te lo hace. No, pedís referencia para determinar a ver los pasos a seguir. No podés contratar... Hay empresas que se dedican a Claro, eso y claro, tienen lo que pasa es Y que el hay gobierno empresas. porteño te dice tal empresa, tal otra, y vos después te fijás. Yo eso es lo que digo, Chiche, vos no podés, no es un arbolito común que vos Esto le pagás fue- al vecino esto- no, lo que 2 pasa- mangos para que te lo podes. Lo que pasó acá fue que quisieron minimizar el costo para hacer lo que No tenían le que podés hacer. pagar 2 mangos Ve, y mirá lo que te salió ahora, porque como dice Chiche, esto va a juicio ahora. A eso voy. A ver, por eso digo, no le puedes pagar 2 mangos al pibe de la vuelta para que te lo haga de onda no por 2 mangos. Porque ellos Perdón que lo diga saben así. cuando hay una planta así, vienen y te tocan timbre directamente. Ahora, Rodo, ¿qué llevaron en elementos? Porque vos decías una soga que usaron como arnés, entiendo. Sí, pero no era un arnés. Claro. Claro. Escalera. Yo digo arnet como un tecnicismo. Sí, en sí, realidad sí. era como una soga, soga. que el chico se iba trepando. Encima es un tronco, Sofi, Finito, ¿no? considerable en altura y también filoso para treparte. O sea, tenés que tener una cierta habilidad y experiencia para cortar este tipo de tronco. Sí. Eso es el tronco y abajo la ramificación de las propias raíces. O sea que era un trabajo solamente para el que sabe. Bueno, solamente subió un chico, ¿sí? En las alturas. Date cuenta que también la precariedad del trabajo, que el chico sube con una soga, hace un mal movimiento, un error humano, y queda enganchado con la misma soga que lo sostenía. La soga sube y le queda enganchado en el cuello. No había manera de bajarlo, porque mientras los hermanos estaban viendo como el hermano estaba arriba, ahorcándose, ahogándose, llamaron a la policía. Por suerte acá hay un oficial de policía en esta esquina porque está de custodia permanentemente. Sí, ahí estábamos viendo Bomberos justamente vino la garita donde estaba el policía, es la que estamos viendo, ¿no? Re cerquita. Que está a metros de la palmera. Exacto. Pasa que, ¿qué llevaban, Rodo? Exactamente. Una sierra. Ahí está. Mira, es un serrucho, una soga y yo no vi más nada. Un Sí, serrucho. ya esos elementos de prueba, es lo único que yo vi acá. Esos elementos de prueba, Sofi, ya se lo retiraron. Es muy común, Sofi, para aquel que vive por ahí en una vivienda, de personas que ofrecen estos servicios de jardinería, de poda, pero no con las características de esta palmera. Insisto, como decía Chiche, la palmera está pegada a la medianera, ¿sí? En un principio nosotros tenemos la información de que si bien no había un conflicto vecinal, había como que, bueno, a ver qué haces con la palmera, vamos a cortarla, porque no solamente tomó dimensión en su altitud, sino en su dimensión de raíces, ya estaba tomando la pared
y como toda raíz de todo árbol empieza a modificar la estructura del suelo y de la pared misma. Una locura. Bueno, no es un trabajo para 3 personas, dos masculinos y una chica. Bueno, Carlos, para terminar, la mujer, la hermana que le agarra este ataque de nervios, está imputada por lesiones graves a raíz de lo sucedido con el policía claro, arriba de la ambulancia. Exacto. Y acá ahora va a haber responsabilidad civil con la titular de esta vivienda, porque si bien técnicamente el chico, un joven de 23 años, nada más 23 años, no muere dentro de la casa, bueno, vienen todas las disposiciones de la responsabilidad civil con respecto a un contrato de trabajo, seguro de empleo, herramientas y todo lo que tiene a fin de contratar a gente dentro de tu vivienda. Él técnicamente muere en la vía pública, arriba de una ambulancia. No, pero se murió el policía, en grave estado. No, pero murió... la mujer, la hermana. Y de casualidad no murieron los 2 hermanos, ¿eh? Porque al otro hermano lo rescatan los bomberos, tengo entendido, Rodo. Emiliano Daniel Salvatierra, 23 años, es la víctima fatal. El otro lo rescatan los bomberos de arriba. Ahora, ¿legalmente cambia algo? Digo, que se haya muerto en la ambulancia. No, para la parte civil, la muerte es producto de lo que estaba haciendo. Terrible. Claro, y para la parte penal hay que esperar y ojalá se queden lesiones graves. La evolución del policía. Si el policía tiene muere, uno muerto, ¿qué lesiones graves? ¿Tiene uno muerto? No, el policía. No, el policía, si la mujer. Policía. Si la mujer. Pero hay que ver qué pasa con el La policía. mujer tiene RT. La mujer está imputada por lesiones graves. Si el policía se muere, la mujer va a ser imputada por homicidio culposo. Si el policía vive, sigue con lesiones graves. Por eso digo, ojalá que siga y se mantenga con lesiones graves la imputación. Porque si no, quiere decir que se muere el policía. Qué bárbaro. Bueno, sí, acá hay una Rodo, volvemos. Mirá, Rodo, que ya volvemos. Una cosa no hubiera sucedido. Sí, sí. Dale, perfecto, dale, acá estamos. Ya volvemos con vos. Tremendo, Esteban. Vamos con la gente de transporte, que aprovechemos que está acá por el tema de lo que es la crisis de los boletos colectivos y todo eso. ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Pregunto, ¿hay crisis en el transporte? Sí, hay una crisis muy grande, enorme, que se agravó por este contexto de inflación. Recordemos que el boleto en el AMBA está congelado desde el mes de agosto en 52 pesos. Tenemos el boleto más barato de la Argentina, que en realidad es menos del 52 porque hay tantos descuentos que se viaja por 38 pesos promedio. Y el 90% de los ingresos por eso son subsidios. El problema es que esos subsidios el Estado los calcula mal, porque cuando publica una norma ya nace obsoleta, y además de calcularlos mal, los paga tarde. Por eso yo decía que se den subsidios del mes de octubre, que si bien 30 días no parece mucho, el tema es que toda la operación de una empresa de colectivos es prácticamente contado. Digamos, se compra gasoil, se paga 50% del costo de salario, gasoil, salario y repuesto hasta el 80%, y si no se tienen los recursos, no se puede operar. Esa es la realidad. Por eso en estos días, lo que nosotros incluso le hemos mandado una carta de documento al gobernador, porque hay un problema en la provincia de Buenos Aires, que si no entran fondos esta semana, probablemente haya una parálisis en los colectivos del AMBA, especialmente en el conurbano. Por eso, digamos, nosotros venimos alertando, sacamos un comunicado la semana pasada, y no queremos, digamos, generar un impacto. Pero eso es para el de corta distancia, el de larga distancia también está afectado. El larga distancia es distinto porque, digamos, no tiene subsidios, no depende de los subsidios como en el AMBA. Nosotros somos muy dependientes, al estar intervenida la tarifa y ser nada más que el 10%, somos muy dependientes de los subsidios que paga el Estado. Que no es una situación que nosotros elegimos, digamos, porque lo que nosotros pedimos es tarifa y que el subsidio se lo den a la gente. Pero hoy en día el sistema hace que las empresas reciban fondos del Estado para pagar salario, gasoil, repuesto, y si no están esos fondos, no se puede operar. Movemos 11 millones de pasajeros en el AMBA, o sea, es enorme el impacto. 11 millones por día. Por día. Sí, sí. 80% de todos los usos del transporte público son en colectivos. Y bueno, un sector más donde tenemos problemas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Blanco Muñoz. ¿Seguís en la Secretaría de Defensa del Consumidor o no? No. Hace 4 años que ya no. ¿Te echaron? No, terminó la gestión y a casa. Bueno, y a caminar tranquilo por la calle, que no es poco después de haber pasado por la función pública. No es poco después de haber pasado por ahí.